Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a nuestra última sesión en línea de la competencia Ejercer Derechos Fundamentales del Trabajo en esta ficha 3070-295. Em, Espero que todos estos espacios hayan sido productivos para ustedes. Deseo profundamente que hayan podido interiorizar algunos conceptos, que hayan aprendido un poco del tema porque esta competencia tiene un propósito muy interesante y es ejercer en nosotros una conciencia y de ciudadanía participativa. Donde podamos ejercer nuestro derecho al trabajo, no solamente desde el rol que nos asiste de cumplir unas obligaciones, unas actividades, sino también poder conocer cuáles son nuestros derechos y en un momento determinado evitar cualquier vulneración que se pueda dar en el marco de estos derechos que no se cumplan. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a revisar las últimas tres evidencias que tenemos para el día de hoy. Están en el anuncio como tal. Vamos a revisarlas. En este orden de ideas estaremos ya socializando los últimos conceptos que nos quedan. Revisaremos nuestra guía de aprendizaje, revisaremos una presentación que traigo para ustedes y ya digamos que culminamos entonces todo nuestro proceso dentro de la competencia. Vamos a abrir la guía de aprendizaje para que podamos revisar los conceptos de lo que hoy debemos tener nosotros en cuenta, de lo que a nosotros nos atañe en este día. De acuerdo a lo que tenemos en el anuncio de la competencia, vamos a revisar el texto argumentativo, el foro Estado Social de Derecho y la presentación. Vamos entonces a compartir la pantalla, revisamos nuestra guía de aprendizaje. Permítame por favor un momento. Muy bien. Recordemos entonces que estamos trabajando en la guía de aprendizaje 11 y hoy vamos a trabajar desde la página 16 en adelante. Compartamos entonces la pantalla. Bien, vamos entonces a la guía de aprendizaje. Nuestras tres evidencias restantes entonces serán el texto argumentativo. Vamos a darle un poco de zoom para que ustedes puedan observarlo mejor. Nos están diciendo entonces que con base en la información que tenemos en nuestro componente formativo, en los videos que se encuentran a disposición de ustedes, van a elaborar un texto de no más de una hoja, en la cual presente argumentos personales frente a los siguientes a uno de los siguientes tres temas. Nos hablan entonces de la posibilidad que expongamos nuestras ideas, argumentos, pensamientos, posturas sobre la importancia del derecho de asociación, sobre el derecho de huelga, que ya lo vimos, y sobre los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Sabemos entonces que se entregará un documento en Word o formato PDF, máximo una hoja, y lo van a subir en el área correspondiente. La siguiente evidencia entonces nos lleva a que hablemos un poco de la importancia que tienen las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Sí, esta actividad busca o pretende ofrecer herramientas para la práctica solidaria de los mecanismos para hacer exigibles los derechos fundamentales. Su énfasis se va a centrar en la formación para el acceso a la justicia, el activismo judicial territorial como herramientas óptimas para alcanzar la materialización de las promesas del Estado Social de Derecho y la Constitución Política de 1991. Ya vamos a revisar una presentación que tengo para ustedes sobre el Estado Social de Derecho. De esta manera se promueve el acceso a instituciones locales y el uso de facilidades tecnológicas. Eh,
ustedes van a participar entonces en un foro, es la evidencia, sobre el Estado Social de Derecho. Ya revisarán ustedes si trabajan en grupos de trabajo o de manera individual. Y una vez revisado el componente formativo, analizando la presentación que traigo para ustedes, vamos a contestar los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Y cuáles son las características de un Estado social de derecho? Considera asimismo que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho y explique su respuesta. También se nos dice que se puede proponer un caso hipotético sobre vulneración del derecho del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. Ustedes participarán en el foro, contestarán las preguntas de manera individual y pueden entonces en algún momento determinado hacer la réplica frente a las intervenciones de sus compañeros. La última evidencia es una presentación. La presentación, ya ustedes mirarán si la hacen en PowerPoint o en otra herramienta digital que tengan a su disposición y se van a basar en el derecho de los pueblos y la solidaridad promovido a partir de los años 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Se relaciona entonces con el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional. Se hablará también sobre justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. Se nos dice entonces que podemos en nuestro encuentro, pues participar un poco en relación con las entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos, del trabajo en la naturaleza. Recordemos que los entes territoriales son los municipios y los departamentos y las entidades territoriales en las cuales nosotros nos podemos basar. Entonces encontramos las defensorías del pueblo, las personerías municipales, las direcciones territoriales de trabajo y otras instancias como alcaldías y gobernaciones, donde si hay alguna vulneración a través de los derechos de la naturaleza, las corporaciones regionales autónomas que pertenecen o encontramos en cada uno de nuestros departamentos, pues son instancias también a las que nosotros podemos acudir. Se nos sugiere que consultemos el documento sobre activismo judicial territorial y revisar el tema de los derechos de tercera generación, el derecho a la solidaridad y el cambio de mentalidad que se encuentra en el componente formativo. Hay una visualización de la carta del jefe Piel Roja al presidente de los Estados Unidos. Es muy interesante, es muy corta. Por favor, desen la oportunidad de verla. Vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo y de una vez pasamos a que nos quede dentro de la grabación para optimizar el tiempo de ustedes y van a contestar entonces cómo interactuar el derecho cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales, por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión y cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta. Y una pregunta que nos hacen es si la naturaleza tiene derechos, cuáles y por qué. Otra pregunta es, ¿por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de paz en el país? ¿Y cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuye a la cultura de paz? Se nos sugiere entonces identificar problemas que hay en nuestro entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos que acabamos de relacionar, alternativas respectivas, identifiquen las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Recordemos, vuelvo a hacer mucho énfasis, la importancia de esta o el objetivo de esta competencia es que generemos en nosotros una conciencia y una ciudadanía participativa, responsable, que nos permita interactuar en todos los escenarios donde nosotros estemos desarrollando
un oficio, un arte, una labor. Ustedes se preparan aquí y se forman para el trabajo. Por lo tanto, tienen que salir con herramientas para desarrollar no solamente el cumplimiento de sus deberes, porque en eso tenemos que ser muy claros, no por el hecho de que haya movimientos sindicales, de que haya un activismo, entonces pues yo me amparo allí para no cumplir lo que me corresponde. Yo tengo unos derechos, pero siempre tengo unos deberes. Y de hecho, mis deberes se convierten en los derechos de los demás, ¿cierto? Digamos que esto es cíclico. Debemos entonces hacer la presentación en PowerPoint o en cualquier software que ustedes tengan destinados para ello. Van a contestar las preguntas, las soluciones y con base en ello van a realizar su presentación. Vamos a pasar entonces a esta presentación que no es muy larga en relación con el Estado Social de Derecho para que tengan algunas ideas al momento de hacer su intervención dentro del foro. Recordemos entonces que el Estado Social de Derecho es un concepto instituido a partir de la Constitución de 1991, la cual surge de una Asamblea Nacional Constituyente. Mucho hemos escuchado por allí que se habla en los medios, que se habla en las redes, que se quieren proponer asambleas nacionales constituyentes, que qué es eso. Bueno, muy seguramente muchos de ustedes muy jóvenes no tienen este escenario claro y la Asamblea Nacional Constituyente dice que fue un cuerpo colegiado creado exclusivamente para que se sentara a redactar el texto de nuestra actual constitución política. Llevábamos casi 100 años, un poco más, con una constitución política que necesitaba ser ajustada a las realidades y a las dinámicas de nuestra nación y de los ciudadanos. Ya hoy no podemos decir que la Constitución permanece intacta, pues tiene diversas modificaciones, se ajustan a las necesidades de los gobiernos o en su defecto al interés o voluntad política de algunos sectores influyentes. No solamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente se reforma la Constitución o se cambia, hay reformas que se hacen vía decreto, hay reformas que se justifican, se sustentan y se incorporan dentro de la Constitución política. Definamos el Estado Social de Derecho, lo dice el artículo primero de nuestra Constitución Política, diciendo que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Para que entendamos un poco, es cuando nosotros miramos los Estados Unidos de Norteamérica, son muchos estados, ¿sí?, que pertenecen y se han confederado, pero nosotros somos una república unitaria. Colombia es una sola, con una sola capital de país y unos departamentos y unos entes territoriales que están alrededor de este concepto, pero es una república unitaria, descentralizada, porque muchas de las funciones que se hacen en el gobierno central se descentralizan en los alcaldes y gobernadores, para que con autonomía de esas entidades territoriales puedan pues ejercer las funciones y sean un poco más óptimos y más eficientes en lo que necesitan sus ciudadanos. Es democrática, por supuesto, estamos en un año electoral, hemos vivido diferentes escenarios desde que elegimos a nuestro Congreso en marzo, desde lo que estamos haciendo ahora, pasamos por una primera vuelta presidencial y estamos a puertas de llegar a una segunda vuelta presidencial, por eso es democrática, porque todavía ejercemos el derecho al voto. Tenemos también un derecho de elegir y ser elegidos, no solamente elegimos por otros, sino que nos podemos postular en un momento determinado. Participativa, porque pues hay muchos escenarios participativos que se promueven a través de las alcaldías para que las juntas de acción comunal, fundaciones, diferentes entidades participen en la construcción de presupuestos participativos, de políticas de Estado y pluralista, porque digamos, cabemos todos, hay diferencia de opiniones, hay diferentes partidos y todos caemos acá. No es solamente, no estamos en una dictadura, estamos en el marco de un Estado social de derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En este orden de ideas, digamos que vamos recabando, fundamentando y dando más fuerza a los conceptos que hemos venido analizando a lo largo de nuestra competencia. ¿Qué busca el Estado Social de Derecho, estimados aprendices? Pues proteger los derechos fundamentales. Se enfatiza en ello, incluye derechos civiles y políticos, lo acabo de decir, el derecho de elegir y ser elegido.
pero también derechos económicos, sociales y culturales. La intervención estatal es un aspecto importante en el tema del Estado Social de Derecho. A diferencia de un derecho clásico, el Estado Social de Derecho reconoce la necesidad de la intervención del Estado en la economía. Es por ello que el Gobierno Nacional tiene un representante en la Junta Directiva del Banco de la República, porque se toman decisiones económicas de la tasa a la que se presta, del dinero que se pone en circulación, y por eso el Estado, a través de su representante, participa en la toma de decisiones en temas económicos. ¿Sí? También se reconoce la necesidad de que el Estado intervenga frente a la sociedad para reducir desigualdades y garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social. Podríamos pensar que son derechos básicos, obvios, que existen para todos, pero tenemos algunos territorios donde estos derechos se encuentran muy vulnerados aún y les falta un poco más para su pleno desarrollo y satisfacción. Cuando hablamos de la expresión solidaridad social, dice que se promueve la idea de que la sociedad debe ser solidaria. ¿Quién es la sociedad? La sociedad es la academia. La sociedad somos nosotros que en este momento pertenecemos a una bonita entidad en la cual ustedes se forman y nosotros participamos de su proceso de formación, pero hacemos sociedad. La sociedad la hacen los empresarios, ¿sí? Los que aportan a la economía del país, ellos hacen sociedad. La sociedad la hacen los académicos investigadores, ellos hacen sociedad, ¿sí? Y aquellos con mayores recursos que deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Por ello, hay unos impuestos que gravan el patrimonio y la renta de personas que tienen mayores ingresos que otras. Entonces, digamos que ese ejercicio contributivo tributario lo que busca es contribuir a mejorar condiciones de vida, porque el Estado viene e invierte en vías, en puestos de salud, en escuelas, en colegios, y eso es solidaridad social. Cuando decimos que la sociedad debe ser solidaria, voy a traerles a ustedes un tema que es la corresponsabilidad, un principio que encontramos en tema de familia. En el Código de Infancia y Adolescencia nos dice que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en el marco del cumplimiento o garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces eso es corresponsabilidad. La familia, la sociedad y el Estado. Traje unos pequeños ejemplos de quienes hacemos sociedad. Participación ciudadana, entonces dice, el Estado Social de Derecho busca fomentar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y en la vida pública. Cuando les hablo de la participación activa, es que en muchos casos las alcaldías hacen convocatorias porque quieren hacer, ejemplo, un presupuesto participativo para las juntas de acción comunal. Entonces los invitan para que vengan, cuenten las necesidades de sus localidades, de sus territorios y con base en ello construyan un presupuesto. Prevalencia del interés general dice que el Estado Social de Derecho busca equilibrar el interés individual con el interés colectivo, dando siempre prioridad al interés general. El interés general prima sobre el interés particular y prima, digamos, el bienestar de la sociedad en su conjunto. Traigo un ejemplo de carreteras y es que pensemos en que el Estado va a ampliar una carretera nacional, una vía nacional. Para pasar por alguna de ellas, digamos que hay un señor que tiene un puesto de venta de comida desde hace muchísimos años. Y él dice, aquí me va muy bien, aquí he criado mis hijos, este es mi trabajo, este es el sustento de mi hogar y yo no voy a vender este espacio para que pase la carretera. Digamos que el interés general es que por ahí pase una carretera. Va a traer proyección, va a traer bienestar, va a traer, no sé, economía, turismo, muchas cosas. Entonces hay que decirle al señor que se niega a vender su espaciocito, que su espacio vale lo que deba valer de acuerdo a unos estudios de factibilidad para la compra de esos terrenos. Si él se niega a venderlo, habrá que consignarle a órdenes de un juzgado el dinero y habrá que decirle al juez, por favor, desalójelo porque tenemos que pasar por allí.
¿sí? Eso es el interés general, no vulnerando los derechos de la persona, pero sí diciéndole el interés general prima sobre su interés. Le estamos pagando, le estamos reconociendo, pero necesitamos que se haga a un lado para continuar. El Estado Social de Derecho es un modelo que busca contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, donde el Estado juega un papel activo en la promoción del bienestar social y la garantía de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. Perdón. La Corte Constitucional es una instancia que fue creada por la actual Constitución Política, que se encuentra vigente desde el 7 de julio de 1991. Es un organismo perteneciente a la rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Por eso es que a la Corte Constitucional suben los fallos de tutela para ser revisados. A la Corte Constitucional suben las demandas que se presentan respecto a la constitucionalidad de una norma. Ellos son los encargados de salvaguardarla. ¿Cuál es su función principal? Ejerce el control constitucional de leyes, decretos y actos reformatorios. Además, revisa fallos de tutela. Todo esto que les acabo de decir de las modificaciones, las reformas que tiene la Constitución, deben pasar por la Corte Constitucional. También resuelve conflictos entre jurisdicciones y vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Hay algunos avances en materia de derechos laborales en el marco del Estado Social de Derecho, sí. La Constitución Política de Colombia ha establecido bases para la protección de nuestros derechos laborales y en los últimos años se han presentado avances significativos en la legislación laboral, especialmente con la reforma laboral del 2025. Estos avances incluyen la regulación del teletrabajo, la ampliación de licencias laborales, mayores restricciones al despido injustificado, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la libertad sindical y mejores garantías para la estabilidad laboral y la equidad de género. Revisemos. Regulación del teletrabajo. Digamos que esta fue una modalidad que venía haciendo alguna carrera antes de la pandemia, pero con la pandemia esto se potenció. Ya podemos trabajar desde muchos lugares del país y del mundo. Cumplimos con las realidades laborales, cumplimos con nuestros objetos y obligaciones contractuales y recibimos una remuneración, pero se regula condiciones dignas también para quien debe trabajar desde casa. Ampliación de licencias laborales, entonces se ha extendido la duración de algunas licencias como la de maternidad y paternidad y se crean nuevas licencias para situaciones específicas. No sé si han escuchado un poco por allí de esta licencia que se ha creado por el periodo menstrual de las mujeres. Ya se les permite a ellas hacer uso de la licencia, pues porque hay algunas afectaciones y padecimientos complejos, entonces ese es un avance en materia de derecho laboral. Restricciones al despido injustificado, sí, se establecen mayores requisitos y consecuencias para los despidos sin justa causa, buscando proteger la estabilidad laboral de un trabajador. Estabilidad laboral que muchas veces se ve enmarcada en el trabajador que está incapacitado, en la trabajadora que está en un estado de embarazo o en una licencia de maternidad, la protección de quien está a punto de recibir su pensión y que dicen, usted ya no trabaja, no es productivo, váyase de aquí, le dicen un momento porque hay restricciones, usted no me puede sacar así nomás, yo ya tengo un derecho y tengo unas condiciones que le voy a exigir se cumplan. Fortalecimiento de la negociación colectiva de la libertad sindical, sí, se promueve la participación de los trabajadores en la negociación de sus condiciones laborales y se garantiza la libertad de asociación. Estabilidad laboral y equidad de género, se implementan medidas para garantizar la estabilidad en el empleo y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, ¿sí? Para que cada vez más se cierre la brecha, para que nosotras también tengamos unas oportunidades de cargos directivos y bueno, de desarrollar otros aspectos que también pueden ser fundamentales. Incremento en el recargo por trabajo en días de descanso. Bueno, se viene hablando que desde julio del 2025 hay un recargo por laborar en días de descanso obligatorio, aumenta al 80% y al 90% a partir del 1 de julio de este año. Regulación del acoso laboral. Se establecen definiciones más claras y sanciones más severas para el acoso laboral, con énfasis en la dignidad humana y la igualdad de género.
Formalización laboral. Se promueve la formalización del trabajo, incluyendo el trabajo doméstico remunerado, y se busca facilitar la vinculación de trabajadores vulnerables. Protección contra la discriminación, sí. Se establecen medidas para prevenir y sancionar discriminación en el ámbito laboral, incluyendo discriminación por género, raza, orientación sexual, entre otros. Jornada laboral. Se ajusta a la jornada nocturna, comienza a las 7 de la noche y finaliza a las 6 de la mañana, con algunas excepciones para microempresas y con medidas de apoyo para las pequeñas unidades productivas. Como conclusión, les preguntaría, de acuerdo a todo lo que hemos venido revisando, lo que hemos hablado, ¿qué sería lo contrario a un Estado social de derecho? En este orden de ideas, estimados aprendices, quiero que nos demos la oportunidad, tenemos un poquito de tiempo aún, miremos acá, para que escuchemos la carta. La guía. La carta que hace el jefe, piel roja, al presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver, aquí nos da un acceso directo. Y nos vamos a dar la oportunidad de revisar. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables, como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto, deberán tratar a los ríos
con la misma dulzura que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que puede comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra, y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Yo no entiendo. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Sabes que verán tu edad en el Perdón currículum. por Lo este sé. mensaje. Graduada en el 2002. Sacarán la cuenta. Lo sé. ¿Y cuál es el plan? Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro, sin ni tan solo pararlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo, al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen exterminados, el hombre también parecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que le ocurra a los animales, pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama, se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días. No son demasiados. Ni siquiera el hombre blanco,
cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres, y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras pálidas. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Muy bien. Es una excelente reflexión, es una gran herramienta para desarrollar nuestra evidencia y de esta manera pues hemos llegado no solo al final de nuestra sesión en línea del día de hoy, sino al final de nuestra competencia, ejercer derechos fundamentales del trabajo. Un abrazo fuerte para todos y deseo profundamente que se haya interiorizado muchos conceptos y muchas reflexiones que tuvimos a lo largo de nuestra competencia. Cordial saludo.